Un solo animal, tres religiones, miles de millones de creyentes y uno de los misterios más antiguos y malinterpretados de toda la historia humana. ¿Por qué los judíos evitan comer cerdo? Los musulmanes lo prohíben por completo. Y sin embargo, los cristianos, que también leen el Antiguo Testamento, lo consumen sin problema. Esto no se trata solo de preferencias alimenticias. Tiene que ver con la identidad sagrada, la ley divina y cómo tres religiones que adoran al mismo Dios llegaron a conclusiones totalmente distintas sobre una misma criatura. En este video vamos a explorar qué enseña la Torá, qué ordena el Corán, qué enseñaron Jesús y sus seguidores y cómo fue que estas tres religiones abrahámicas terminaron siguiendo caminos tan diferentes. Quédate conmigo hasta el final, porque la verdadera razón detrás de estas diferencias podría sorprenderte. En realidad, va mucho más allá de la alimentación. Toca el significado de los pactos sagrados, la identidad espiritual, la santidad divina e incluso la salvación misma. Antes de comenzar, tómate un momento para darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien a quien esto podría abrirle los ojos. Este mensaje tiene el poder de traer comprensión y claridad a muchas personas de fe. Empecemos este viaje retrocediendo al mundo antiguo, mucho antes del surgimiento del cristianismo, antes del inicio del Islam e incluso antes de que existiera la nación de Israel. En ese tiempo, Dios comenzaba a formar un pueblo especial, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras los moldeaba como nación, Dios les dio mandamientos específicos que los harían completamente distintos de los pueblos vecinos. Uno de esos conjuntos de mandamientos tenía que ver con la alimentación y está explicado con detalle en el libro de Levítico. Por ejemplo, en Levítico 11:7-8, Dios dice claramente que los cerdos son considerados impuros y que su pueblo no debe comer su carne ni tocar sus cadáveres. En Deuteronomio 14:8 se repite el mensaje: los cerdos son impuros y su carne no debe comerse. Para los lectores modernos, esto puede sonar extraño o difícil de entender. ¿Por qué le importaría tanto a Dios qué animales comían sus seguidores? Para entenderlo, tenemos que ver cuál era el propósito de estas leyes. La primera razón, la santidad, ser un pueblo apartado. Antes de que los israelitas pudieran entrar en la tierra prometida, Dios les dio una misión sagrada. En Éxodo 19:6 les dijo: serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La palabra hebrea para santo es kadosh, que significa ser separado, diferente, distinto de los demás. Los pueblos que rodeaban a Israel, como los cananeos, egipcios y babilonios, adoraban a falsos dioses, practicaban rituales mágicos, ofrecían niños en sacrificio y comían animales que Dios había prohibido. Los mandamientos de Dios buscaban crear una distinción clara entre su pueblo y las demás naciones. La comida no era solo cuestión de nutrición o sabor, representaba algo más profundo. Mostraba quién pertenecía a Dios. Era una práctica diaria de santidad. Era una manera de demostrar fidelidad. Al obedecer las leyes alimenticias, los israelitas aprendían a confiar en Dios y seguirlo, incluso cuando no comprendían del todo las razones. La segunda razón, identidad, mostrar lealtad a través de la obediencia al pacto. En las culturas antiguas del cercano Oriente, compartir comida era un acto significativo. Reflejaba no solo decisiones personales, sino también creencias religiosas. Muchos grupos paganos celebraban banquetes donde sacrificaban animales a ídolos. Los cerdos, en particular, estaban muy asociados a estos ritos paganos, prácticas religiosas impuras y lugares de culto profanados.
Así que cuando Dios ordenó a su pueblo evitar el cerdo, no se trataba simplemente de una regla sobre salud física. Era una barrera espiritual que separaba claramente a su pueblo de quienes adoraban a otros dioses. Elegir comer de manera diferente significaba vivir de manera diferente. Decidir no comer cerdo se convirtió en una señal clara y pública de devoción a Yahvé. Durante incontables generaciones, los judíos vieron esta regla dietética como un símbolo de su fidelidad al pacto, incluso cuando sufrían o eran perseguidos por ello. Ahora pasemos a la tercera razón: salud y sabiduría ambiental, especialmente en el contexto del mundo antiguo. En los calurosos desiertos del Medio Oriente, ciertos alimentos representaban un riesgo grave para la salud. Los cerdos son carroñeros, comen casi cualquier cosa, incluso desechos. Pueden portar parásitos dañinos y su carne se descompone rápidamente con el calor. Sin refrigeración moderna, el cerdo era altamente propenso a la contaminación, lo que lo hacía peligroso en esos climas. Por eso, además de la protección espiritual, las instrucciones de Dios también protegían la salud física de su pueblo. Incluso hoy, muchos profesionales de la salud reconocen que las leyes dietéticas dadas a Israel incluían principios prácticos muy adelantados a su época. Pero más allá de la salud o la cultura, estas leyes tenían un significado mucho más profundo. No comer cerdo se convirtió en un recordatorio constante y personal, una declaración. Pertenezco a Dios, vivo de forma diferente, mi vida está consagrada a Él. Cada comida se volvía un acto sagrado que reforzaba el vínculo entre el pueblo y su Creador. Para los creyentes judíos, estas leyes no eran simples rutinas diarias, moldeaban su identidad, sus relaciones y su conexión con Dios. Cumplir los mandamientos alimenticios era caminar en santidad. Romperlos significaba cruzar hacia un territorio espiritual prohibido. Por eso, el cerdo llegó a representar mucho más que un simple animal. Se volvió una línea entre obediencia y desobediencia, una señal visible de fidelidad. Para Israel, evitar el cerdo era una forma de mantenerse puro, fiel y honrar el pacto. Y después de más de 3000 años, esa identidad sigue siendo fuerte en las comunidades judías. Ahora veamos más de cerca por qué el cerdo también está prohibido en el Islam. La religión islámica comenzó en el siglo VII después de Cristo, alrededor de 600 años después de la época de Jesús y casi 2000 años después de Moisés. Para ese momento, las leyes dietéticas judías ya eran bien conocidas y ampliamente practicadas. Cuando se reveló el Corán, confirmó muchas de las mismas leyes morales y espirituales que están en la Torá, incluyendo la prohibición de comer cerdo. El Corán menciona esta regla en varias ocasiones con una claridad sorprendente. En la Sura 2, verso 173, dice que la carne de cerdo está prohibida. La Sura 6, verso 145, repite que el cerdo es impuro y no debe comerse. En el Islam, esto no se presenta como una idea simbólica ni como una tradición cultural. Es un mandato firme y absoluto. A diferencia del judaísmo, donde estas leyes alimenticias estaban ligadas específicamente al pacto con el pueblo de Israel, el Islam enseña que las leyes dietéticas de Dios aplican a todos los creyentes, en todas las naciones y en todas las generaciones. Entonces, ¿por qué el Islam prohíbe el cerdo? Para entenderlo, debemos considerar las enseñanzas más profundas del Islam. La primera razón es la sumisión a la voluntad de Dios. De hecho, la palabra Islam significa sumisión. Seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no hay una explicación completa, se considera una forma de adoración. Así que, cuando el Corán dice que no se debe comer cerdo, el musulmán fiel responde: oímos y obedecemos. De esta manera,
Evitar el cerdo se convierte en un acto de devoción y obediencia a Alá. La segunda razón es la pureza. El Islam da gran importancia a la limpieza, especialmente en asuntos espirituales y rituales. El cerdo se considera najis, ritualmente impuro, y por lo tanto no apto para los creyentes. Esto forma parte de Tahara, el sistema islámico que guía no solo la alimentación e higiene, sino también la adoración y la vida diaria. La tercera razón es la continuidad con las revelaciones anteriores. Los musulmanes creen que el Islam completa la fe de Abraham y confirma las escrituras anteriores, la Torá, Tarat, los Salmos, Zabur y el Evangelio Injil. Como la Torá prohíbe el cerdo, el Islam mantiene ese mandato como parte de una tradición compartida de ley moral y dieta. La cuarta razón es que esta ley actúa como una prueba de disciplina. En el Islam, algunos mandamientos existen para examinar el corazón. Aunque una persona no entienda por qué Dios prohíbe algo, su obediencia demuestra autocontrol, fe y respeto por la autoridad divina. Así, evitar el cerdo se convierte en un acto espiritual, no solo en una elección alimentaria. La quinta razón está relacionada con la salud. Aunque no es la razón principal, muchos estudiosos islámicos han señalado que el cerdo conlleva riesgos para la salud, especialmente en climas cálidos, donde es más probable que se descomponga o transmita enfermedades. Desde esta perspectiva, la ley de Dios sirve para proteger tanto el alma como el cuerpo. Así como evitar el cerdo era una señal clara de identidad para el pueblo judío, lo mismo ocurre en el Islam. A lo largo de más de 1400 años y en más de 50 países donde los musulmanes son mayoría, esta ley se ha mantenido constante, ya sea en la Meca, El Cairo, Yakarta, Estambul o África Occidental. Los musulmanes siguen honrando este mandato con unidad y seriedad. Comer cerdo en el Islam no se considera un error menor. Es una falta grave, una ruptura con los códigos de pureza, obediencia y disciplina espiritual. Vemos entonces que tanto judíos como musulmanes evitan el cerdo porque creen que están obedeciendo la voluntad de Dios. Pero cuando se trata del cristianismo, encontramos un enfoque completamente distinto. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué los cristianos, que también leen el Antiguo Testamento, se sienten libres de comer cerdo sin culpa? Para responder eso, debemos mirar de cerca las enseñanzas de Jesús y la nueva comprensión que trajo sobre la pureza, la ley y lo que significa vivir una vida santa. ¿Qué dijo exactamente Jesús sobre las leyes alimentarias? ¿Las canceló? ¿Las confirmó? ¿O reveló una verdad más profunda, una que lo cambiaría todo? Comencemos con una verdad básica que muchos olvidan. Jesús nació y vivió como judío. Jesús vivió según la ley de Moisés, siguió los mandamientos alimenticios sin fallar y nunca comió cerdo. Durante su ministerio en la tierra, sus discípulos tampoco lo hicieron. Jesús respetó cada instrucción que Dios dio al pueblo de Israel. Como dijo en Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Cumplir no significa borrar. Entonces, ¿cómo entendemos lo que sucede en el capítulo 7 de Marcos? En esa escena, los líderes religiosos, los fariseos, critican a los discípulos de Jesús por comer sin seguir el ritual tradicional de lavarse las manos. Es importante saber que esto no tenía que ver con higiene física. Era sobre costumbres religiosas creadas por los hombres, no parte de los mandamientos originales de Dios. Jesús respondió con una declaración audaz y sorprendente. En Marcos 7:18 a 19, dijo que nada que entre en una persona desde fuera puede hacerla impura. Al decir esto, hizo una declaración de que todos los alimentos eran puros. Esta frase ha provocado debates durante generaciones. ¿Anuló Jesús lo que decía Levítico?
canceló las leyes alimentarias dadas por medio de Moisés? Para entender su verdadero mensaje, debemos mirar los versículos siguientes. En Marcos 7:20 a 23, Jesús explicó que lo que realmente contamina a una persona es lo que sale de su interior, sus pensamientos, intenciones y acciones. Cambió el enfoque de los rituales externos a la condición del corazón. Jesús enseñaba que la santidad no tiene que ver con lo que comes, sino con lo que vive en tu corazón. El pecado no empieza con la comida, comienza en el alma. Esta idea fue revolucionaria. Los fariseos creían que la impureza espiritual venía de tocar o comer cosas equivocadas, de no seguir los rituales. Pero Jesús volteó esa manera de pensar. La corrupción espiritual no empieza en el estómago, empieza en el corazón. Jesús estaba poniendo los cimientos para una nueva forma de vida, un nuevo pacto. Un tiempo en el que personas de todas las naciones, no solo de Israel, serían bienvenidas en la familia de Dios. En ese futuro, la pureza no vendría de costumbres externas, sino del trabajo del Espíritu Santo en cada persona. Esta escena en Marcos 7 marca el comienzo de ese cambio. Jesús no estaba rechazando las Escrituras. Estaba rechazando las reglas humanas que habían reemplazado la verdad de Dios. Él estaba guiando al pueblo de regreso al corazón de lo que realmente importa. En esta etapa de su ministerio, Jesús no le dijo a sus seguidores que comenzaran a comer cerdo. No ignoró la ley ni animó a otros a romperla. Lo que hizo fue plantar la semilla de algo mayor, un cambio espiritual que crecería a través de su muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Ese espíritu, un día, limpiaría a las personas no mediante rituales externos, sino renovando sus corazones. Por eso Marcos señala que Jesús declaró puros todos los alimentos, no porque físicamente sirviera carne de cerdo, sino porque reveló una verdad que iba más allá de la comida. La verdadera pureza no viene de lo que no comes, viene de un corazón transformado. Este momento se convirtió en un punto de inflexión en la forma en que los cristianos entendieron la comida, la ley y la santidad. En el antiguo pacto, ser santo significaba evitar ciertas cosas. La impureza era algo externo. La identidad se basaba en seguir reglas visibles. En el nuevo pacto, la santidad viene por medio del Espíritu Santo. El pecado se encuentra en la rebelión, no en la comida. La identidad del creyente está arraigada en Cristo, no en lo que hay en su plato. Jesús estaba llevando a sus seguidores de los símbolos a la sustancia, de los rituales externos a la transformación interna que solo Él podía dar. Lo que insinuó en Marcos 7, que la verdadera pureza no está en el estómago sino en el corazón, se revela por completo en Hechos capítulo 10. Ese momento no es menor. Es uno de los eventos más importantes del Nuevo Testamento. Redefine la comprensión de la santidad. Redefine la iglesia. Rompe divisiones antiguas y abre el camino de la salvación para todo el mundo. Dios eligió a Pedro para esta poderosa revelación. Pedro era pescador, seguidor cercano de Jesús y un judío fiel que siempre había respetado las leyes alimentarias. Un día, mientras oraba en la azotea de una casa en Jope, alrededor del mediodía, Pedro sintió hambre. Mientras esperaba la comida, cayó en un trance, una visión sobrenatural. Vio algo extraordinario. Una gran sábana que descendía del cielo, sostenida por sus 4 puntas. Esta imagen simbolizaba las 4 direcciones de la tierra, las naciones que Dios quería alcanzar. Sobre la sábana había animales de todo tipo, puros e impuros, salvajes y domesticados, reptiles y aves. Eran los mismos animales que la ley de Moisés había clasificado en diferentes categorías. Entonces se escuchó la voz de Dios. En Hechos 10:13 dijo: «Levántate, Pedro, mata y come».
Pedro se sorprendió y respondió en Hechos 10:14: «De ningún modo, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Este momento es importante. Incluso años después de que Jesús resucitó, Pedro seguía respetando las leyes dietéticas. Todavía creía que esas reglas seguían vigentes, pero entonces Dios dio una respuesta poderosa. En Hechos 10:15 Dios dijo: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esta declaración resonaría a lo largo de toda la historia cristiana, y ocurrió no una, sino 3 veces, al igual que Pedro negó a Jesús 3 veces, y Jesús lo restauró 3 veces. Dios estaba haciendo algo nuevo, estaba derribando muros antiguos y construyendo una nueva casa espiritual. A primera vista, la visión de Pedro podría parecer que cancela las leyes alimentarias, pero las Escrituras no dejan lugar a dudas. El mismo Pedro explica el significado en Hechos 10:28 diciendo: «Dios me ha mostrado que no debo llamar impuro o inmundo a ningún ser humano». Ese es el verdadero mensaje de la visión. Dios no le estaba diciendo a Pedro que empezara a comer tocino. Le estaba diciendo que los gentiles, personas fuera de la comunidad judía, ya no debían ser excluidos. Durante unos 1500 años, judíos y gentiles estuvieron separados por muchas barreras: leyes alimentarias, costumbres religiosas, rituales ceremoniales, códigos morales e identidad del pacto. Con esta visión, Dios comenzaba a derribar ese muro que había estado en pie por siglos. Estaba declarando que su salvación ahora estaba abierta para todo el mundo. Pero hay más debajo de la superficie. Esta visión revela 3 verdades clave. Primero, muestra el desvanecimiento del antiguo sistema ceremonial bajo el pacto mosaico. Las leyes alimentarias, los rituales y los requisitos de pureza que antes definían la separación de Israel eran en realidad símbolos, sombras que apuntaban a algo mayor: la venida de Jesucristo. Y cuando Jesús, el cumplimiento de esos símbolos, llegó, las sombras comenzaron a desaparecer. Segundo, marca el nacimiento de una iglesia global y multiétnica. Esta nueva iglesia ya no se definiría por lo que las personas comen, sino por su fe en Jesús. No estaría moldeada por rituales, sino por el Espíritu Santo. No estaría basada en la ley de Moisés, sino en la gracia y la verdad de Cristo. Tercero, rompe la hostilidad entre judíos y gentiles. Más adelante, el apóstol Pablo describiría este poderoso momento en Efesios 2:14, diciendo que Jesús mismo es nuestra paz. Él hizo de los 2 pueblos uno solo, derribando el muro de separación. La visión de Pedro en la azotea es el símbolo visual de ese muro cayendo. Aunque el enfoque principal de la visión es la gente, no la comida, su significado profundo empieza a abrir la puerta a un nuevo tipo de libertad para los cristianos. Si los gentiles ya no son considerados impuros, entonces las leyes ceremoniales que separaban a judíos y gentiles, incluyendo las reglas alimentarias, empiezan a perder su propósito. Esto no significa que Pedro haya cambiado instantáneamente sus hábitos alimenticios, pero sí significa que Dios estaba declarando que las antiguas líneas divisorias estaban siendo borradas. La iglesia se estaba preparando para una nueva realidad, una en la que judíos, griegos, romanos, africanos y asiáticos serían bienvenidos a la misma mesa, adorarían al mismo Señor y compartirían las mismas promesas del pacto. Esta visión es un punto de inflexión. Es el momento en que el Evangelio comenzó a liberarse de sus límites étnicos y se convirtió en un mensaje para todas las naciones. Un nuevo capítulo en el plan de Dios estaba comenzando. Y si hay alguien que explica esta nueva comprensión sobre los alimentos con mayor claridad, es el apóstol Pablo. Pablo había sido fariseo, formado por el respetado maestro Gamaliel.
Era apasionado por la ley y conocía las restricciones alimenticias judías a la perfección. En un tiempo, Pablo no solo seguía estas leyes, sino que las defendía y las imponía activamente. Pero todo cambió cuando se encontró con Jesús resucitado. Esa experiencia transformó su visión sobre la ley de Dios. Pablo llegó a entender que las partes ceremoniales de la ley, incluidas las reglas alimentarias, eran temporales. Nunca fueron el objetivo final. Eran señales que apuntaban a Jesús, el cumplimiento supremo. Con esa comprensión, Pablo comenzó a enseñar con valentía. En Romanos 14:14 escribió: «Estoy convencido de que nada es impuro en sí mismo». Esta fue una declaración impactante para alguien con su formación. Pablo decía que los alimentos nunca fueron impuros de forma permanente. Fueron considerados así por un tiempo, como parte del pacto especial con Israel. Va aún más lejos en 1 de Timoteo 4:4-5, donde escribe: «Todo lo que Dios creó es bueno. Nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias». Pablo conecta la libertad cristiana con el inicio de la creación, cuando Dios llamó a todo lo que había hecho muy bueno. En la enseñanza de Pablo, la comida no tiene valor moral, no es buena ni mala por sí sola. Comer ciertos alimentos no te acerca más a Dios y evitarlos no te hace más santo. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de lo que hay en tu plato, sino de quién es tu Salvador. La santidad no viene por evitar el cerdo o cumplir rituales. Viene por ser transformado por Cristo y estar lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo advierte a los creyentes que no vuelvan a caer en la trampa del legalismo. En Colosenses 2:16 dice: «Que nadie los juzgue por lo que comen o beben». El reino de Dios no se basa en reglas alimenticias. Se basa en la fe, la justicia y el amor a través del Espíritu de Dios. Pablo explica que la ley de Moisés tenía propósitos importantes. Revelaba el pecado, protegía a Israel de la idolatría y los separaba de las naciones vecinas. También preparaba al mundo para recibir al Mesías. Pero una vez que Jesús murió y resucitó, esas leyes ceremoniales cumplieron su función y llegaron a su fin. Pablo enseña que Jesús completó el significado de las leyes alimentarias, los rituales de pureza y los mandamientos que separaban a Israel del resto del mundo. Ahora, los creyentes son purificados por el Espíritu, no por lo que comen, sino por la condición de su corazón. Sin embargo, Pablo no trata esta libertad a la ligera. No anima a los cristianos a usarla para dañar a otros. En cambio, ofrece una advertencia sabia y amorosa en Romanos 14:20-21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En otras palabras, sí, tienes libertad para comer, pero también tienes libertad para no hacerlo, si eso ayuda a proteger la fe de otra persona. La libertad cristiana nunca debe dañar la conciencia de otro creyente. La unidad importa más que los deseos personales. Pablo enseña una verdad esencial. La libertad en Cristo siempre debe estar guiada por el amor. La libertad sin amor se convierte en orgullo. El amor sin libertad se convierte en legalismo. Pero cuando la libertad se expresa a través del amor, ese es el camino de Jesús. En los primeros días de la Iglesia, los creyentes judíos que seguían respetando las leyes kosher compartían el mismo espacio con creyentes no judíos que comían de todo. Esto generó desacuerdos, dudas e incluso discusiones. Pero Pablo enseñó algo poderoso que trajo unidad. Los creyentes judíos podían elegir evitar ciertos alimentos y los creyentes gentiles podían comer libremente. Ambas opciones eran válidas siempre que se hicieran para honrar a Dios. Eran parte de la misma familia espiritual y ningún grupo tenía derecho a menospreciar al otro. Esta idea lo cambió todo. La Iglesia
ya no se definía por leyes alimentarias, sino por la fe y el amor por Cristo. Se convirtió en un grupo definido no por tradiciones compartidas, sino por un Salvador compartido. El mensaje de Pablo era simple pero profundo. La comida puede calmar el hambre, pero no puede hacerte puro delante de Dios. Solo Jesús puede hacer eso. En el reino de Dios, lo que comes no te salva y tampoco te condena. Tu dieta no define quién eres. Tu verdadera identidad ya no está en tus comidas, sino en tu corazón, transformado por lo que Jesús ha hecho. Cuando miramos el panorama general, vemos algo sorprendente. 3 grandes religiones del mundo, todas con raíces en Abraham, tienen visiones completamente distintas sobre un solo animal, el cerdo. ¿Por qué? Porque cada religión está construida sobre un pacto único, un mensaje diferente de Dios y una manera distinta de entender qué significa ser puro. Veámoslo más de cerca. Primero, en el judaísmo, se evita el cerdo. El mandato viene de muy atrás y se considera permanente. El cerdo es considerado impuro porque así lo dijo Dios en la Torá. Fue parte del pacto hecho en el monte Sinaí y tuvo un papel en formar a Israel como un pueblo apartado. Los marcaba como diferentes de las demás naciones. Era más que comida, se convirtió en parte de su identidad como el pueblo escogido por Dios. Incluso hoy, muchos judíos eligen no comer cerdo como una forma de mantenerse fieles y leales a ese pacto antiguo. Para ellos, no comer cerdo no se trata solo de salud o costumbre. Es una conexión con Moisés, con sus antepasados y con su relación continua con Dios. En segundo lugar, los musulmanes también evitan el cerdo. La razón es diferente pero igual de clara. El Corán prohíbe específicamente comer cerdo. Esta regla no está limitada a un grupo étnico. Es para todos los musulmanes. Es una cuestión de obediencia y de mantenerse puro. Se alinea con el enfoque del Islam en el autocontrol, la sumisión a Dios y la limpieza espiritual. Los musulmanes creen que Dios confirmó esta regla nuevamente a través del profeta Mahoma, siguiendo un patrón divino que se remonta a la Torá. Así que, para los musulmanes, mantenerse alejados del cerdo es tanto un acto de obediencia a Dios como una forma de demostrar su compromiso con la fe. En tercer lugar, los cristianos sí comen cerdo, pero no porque rechacen las enseñanzas de Moisés, sino porque creen que Jesús completó las partes ceremoniales de la ley. Ahora, la pureza es una cuestión del corazón, no del cuerpo. La salvación viene por medio de Jesús, no por seguir reglas alimentarias. La santidad es definida por el Espíritu Santo, no por lo que hay en tu plato. El Nuevo Testamento enseña que la comida no tiene poder espiritual en sí misma. Los cristianos creen que las reglas simbólicas del antiguo pacto han sido reemplazadas por un nuevo pacto universal a través de Jesús. En esta nueva relación con Dios, la comida ya no es una barrera entre las personas y el Señor, ni una fuente de división entre los creyentes. Por eso, para los cristianos, comer cerdo no es un acto de desobediencia. Al contrario, es una señal de que Jesús ha llevado a cumplimiento el significado más profundo de esas antiguas leyes. Esa es la razón por la que las 3 grandes religiones difieren en este tema. En el judaísmo, la pureza viene de seguir las leyes dadas a Moisés. En el Islam, proviene de obedecer el Corán y rendirse completamente a Alá. En el cristianismo, la pureza viene a través de la obra que Jesús ha hecho y de la presencia del Espíritu Santo que vive en el creyente. Cada religión busca honrar a Dios según cómo entiende su mensaje. La verdadera diferencia está en el pacto que cada una sigue, en los libros sagrados que cada una venera y en la manera en que cada una entiende la relación de Dios con la humanidad.
Son tres caminos distintos que adoran al mismo Dios, pero con tres creencias diferentes sobre lo que significa estar espiritualmente limpio. Ahora, después de reflexionar sobre todo, la ley de Moisés, las enseñanzas de Jesús, la visión de Pedro y los escritos de Pablo, queda claro que el tema central ya no es el cerdo, ni las leyes alimentarias, ni los rituales externos. Lo que realmente importa es tu camino personal con Dios, tu corazón, tu fe, tu relación con Jesús. En el nuevo pacto, la pureza espiritual no vive en tu cocina, vive en tu alma. No se basa en lo que evitas, sino en a quién perteneces. Si sigues a Jesús, tu pureza no depende de elecciones alimenticias, reglas o ceremonias religiosas. Proviene del sacrificio de Cristo, del poder renovador del Espíritu Santo y de un corazón entregado por completo a Dios. Pablo expresa esta idea claramente en 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. En resumen, el verdadero asunto no es lo que hay en tu plato. El verdadero asunto es tu propósito. ¿Está tu vida enfocada en dar gloria a Dios? Entonces, en lugar de preguntar, ¿debo comer cerdo?, la mejor pregunta es, ¿estoy honrando a Dios con mi cuerpo, mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones y mi corazón? Para algunos creyentes, evitar ciertos alimentos es una decisión muy personal. Para otros, se trata de disfrutar la libertad que hay en Cristo. Pero sea cual sea el camino que tomes, lo que verdaderamente importa es esto. ¿Tu vida refleja el amor y el carácter de Jesús? ¿Tus acciones glorifican a Dios? ¿Tu corazón busca su voluntad en lugar de la tuya? Porque Dios no está revisando tu menú, está mirando tu corazón. Como seguidores de Cristo, no estamos llamados a vivir con miedo ni bajo reglas legales estrictas, sino en amor. Un amor que escucha a Dios, un amor que respeta a los demás, un amor que fluye del Espíritu que habita en nosotros. Sea lo que sea que decidas comer o evitar, hazlo con gratitud. Hazlo con una actitud humilde. Hazlo con el objetivo de honrar a aquel que dio todo para salvarte. Tu valor no viene de la comida. Tu identidad se encuentra plenamente en Cristo. Si este mensaje te animó, dale me gusta al video y deja un comentario. Mi confianza está solo en Cristo. Comparte este mensaje con alguien que esté buscando la verdad. Suscríbete al canal para recibir cada semana enseñanzas poderosas centradas en la Biblia. Tu apoyo ayuda a compartir la palabra de Dios con personas de todo el mundo. Que Dios te bendiga, te proteja y te guíe hacia la verdad por medio de su palabra, por su Espíritu y gracias a su Hijo, Jesucristo. Amén.